históricamente, en lo que corresponde a la televisión y radio pública vascas, el Partido Nacionalista Vasco siempre la ha querido controlar. Bueno, ahí están quienes han dirigido ese medio, gente muy afina al Partido Nacionalista Vasco, como es de Zarraoa o Ortúzar, o el señor de Ortúzar. En este caso tenemos que decir que ahí no ha tenido ningún disimulo el Partido Nacionalista Vasco. El problema es que cuando pasó a la oposición, en la época en que el Partido Socialista gobernó en la Comunidad Autónoma Vasca, creó una estructura comunicativa y de propaganda del partido, una estructura que hay que alimentar económicamente, que tiene sus costes y que una vez que se ha vuelto a recuperar la lehendakaritza hay que seguir alimentando económicamente. Creemos que detrás de esta financiación está esa dinámica, el haber creado una estructura comunicativa que hay que seguir costeando y que en definitiva en este caso lo están haciendo con dinero público, porque el que crear una estructura comunicativa afín puede ser legítimo. Lo que no es legítimo es pagar esa estructura comunicativa afín al Partido Nacionalista Vasco con dinero de todos y de todas los vascos y las vascas.